elegimos el tema porque una tarde les comenté a mis compañeros de grupo que tenía un bisabuelito que estaba a punto de cumplir los 100 años y de algún modo llegamos al tema en el que él tenía a su papá y me había contado la historia de cómo había sido la educación en ese tiempo. Entonces, como justo nos habían dejado el trabajo, dijimos, oye, sería chévere, no sé, investigar, pues, ¿no? De cómo fue, qué fue lo que sucedió y eso. No, yo no creo que la educación indígena fue buena porque... No. Sí, tenía un buen sistema. En el pasado, sí tenía un buen sistema, claro. Antes de que llegaran los españoles, ¿no? Hablo huevadas. Yo creo que no, la verdad. Mayormente porque... ¿Qué? Yo creo que no. No, Sí. Durante el siglo XX, la República Aristocrática tenía como uno de sus objetivos la educación popular como herramienta indispensable para el desarrollo económico y social del país, en especial para las comunidades indígenas, ya que creían que eran seres con un pensamiento limitado e ignorantes. La mayor parte de la población es muy retardada intelectualmente. Para esa población retrasada, solo es necesario la escuela elemental, mientras que para nosotros, nuestras ciudades, es necesario algo más, hacer centros escolares. Para 1920, durante el oncenio de Leguía, la propuesta educativa formó parte del proyecto Patria Nueva, la cual establecía una relación del Estado y las comunidades indígenas, lo cual fue nuevamente un intento de salvación indígena. Señor Pardo, Hola, ¿cómo le va? señor Leguía, Un placer. Espero que el viaje hasta aquí no le haya sido pesado. ¿Cómo se encuentra? bien. ¿Está listo para la entrevista? Por favor, sentémonos ahí. Bueno, ¿empezamos? Señor presidente, ¿por qué los cambios en su reforma educativa tienen un peculiar interés por la población indígena? Sé que es un sector que hemos ignorado y nos han criticado por ello, pero ahora los integraremos y los formaremos como gente civilizada, gente que pueda desarrollar un fin necesario para nuestra nación. Desarrollaremos una educación práctica, una en la que puedan ser parte del desarrollo industrial. Eso me recuerda a algo. ¿Sabe cómo me dicen ahora? El protector del indio. ¿Y eso le molesta? No, para nada. El indio necesita estar integrado en nuestro sistema. No solo necesita capacidades técnicas, también necesita estar integrado a nuestro Estado. Debemos de promover sus derechos y a la vez que sean parte de nuestra patria nueva. Sé que me han acusado de utilizarlos como herramienta política, pero la verdad no he hecho nada más que apoyarlos. Pero ¿en serio cree que con este énfasis en la educación rural puede haber un avance, un desarrollo en su vida como ciudadano? Estoy haciendo lo que debe de hacerse. Aumentar el presupuesto educativo hacia los campos rurales, construir nuevas escuelas, renovar el material pedagógico y la matriculación masiva de ese sector a las escuelas. Solo es cuestión de tiempo para que me lo agradezcan. Será distinguido, la educación es un privilegio que transforma a cualquier individuo, incluso al indio. Por ello declaré la gratuidad de la enseñanza, con el objetivo de eliminar cualesquiera de las barreras económicas que serían de dificultad para el acceso a la escuela. Por ello promoví y traje docentes calificados para que instruyan en las escuelas rurales. ¿Acaso no lo ve? Ahora forman parte de un sistema de inclusión. Pero, ¿realmente fue así? Para Carlos Contreras, el mayor obstáculo de la República Aristocrática fue el pensamiento civilista, el cual creían que la masa indígena tenía cero habilidad de sociabilidad, lo cual obviamente afectaba a la vida nacional. ¿Primero tengo que decir todo eso? ¡No se lo sigue! Bueno, el proyecto civilista consistía en... ¿Qué decía? ¡Corta! Bueno, retomando lo que decía, el proyecto civilista se encargó de expandir el sistema educativo. Mientras que miles de maestros fueron echados al campo acompañados de libros, lápices y mapas, su trabajo era, además de enseñar los conocimientos básicos como leer y escribir, era elemental transmitir el idioma nacional, el castellano. Mientras Carlos Contreras creía que la educación indígena solo era un motivo de la regeneración social, Jorge Córdoba introduce una nueva variable a este debate,
la educación racializada. Pero, ¿por qué es importante esa variable? El más alto rango de educación que se enseñaba dependía del sujeto racial al que se iba a educar. Quiere decir que se impulsó una educación elemental del indígena enfocada en su desarrollo como obrero o agricultor. Mientras que en la costa, el niño más pobre tenía más oportunidades para acceder a una educación de 5 años, el indígena solo tenía acceso a 2 años, y el rol del maestro fue esencial en ese proceso. Desalojada del poder, la élite civilista después de 1919, su proyecto perdió vigor, aun cuando algunos de sus elementos permanecieran vigentes. Augusto B. Leguía, en sus discursos a favor de la educación de los indígenas, desconocía su peculiar proceso social. En los hechos observamos que la distribución del presupuesto de la República para la instrucción pública fue menor con relación a la suma total de la atención de otros despachos, además de que el presupuesto en su mayor parte se concentraba para los departamentos de Lima, Junín, Ancash y Arequipa, lo cual nos indica la marginación de la población indígena. Carlos Conteras, años después, confirma esta versión y él sostiene de que durante el gobierno de Augusto B. Leguía, el proyecto de la Patria Nueva se ejecutó solamente en la costa. Sin embargo, la investigadora Ximena Málaga Sabogal explica que el Estado quería construir a un ciudadano indígena ideal para el proyecto de modernización. Al final, las reformas no fueron lo que se esperaba y tampoco lo que necesitaba. Dar más no es siempre dar calidad. ¿Pero en qué terminaron estos intentos de educación indígena? Escuchemos las palabras de propias personas de la época. Todo intento acabó fracasando. La educación indígena es una porquería. Por si acaso decimos que es una porquería, pero en nuestra época. ¿Para qué dices eso? Obvio que lo saben. A menos que la educación siga siendo tan mala como para que no entiendan. ¿Cómo terminó así? Sencillo. Una de las razones principales fue la opresión que daba el sistema sobre el indígena, quien era explotado económica y socialmente bajo el mando del Estado, que no lo veía más que como un animal de trabajo. Solo nota la acción del Estado y el número de quintales de lana que le exigen las autoridades con el sablazo con que le azote el quintal. Otra razón del fracaso fue implementar puramente el estudio de la lectura y escritura sin realizar cambios en el contexto cotidiano del indígena. El indio no puede utilizar lo que lee porque el medio social en donde está enclavado le es sistemáticamente hostil. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio José Antonio Encinas. Ya, chao. ¿Con mi parte? ¡Sí, ya! ¡Largo! Como último factor a mencionar, tenemos el error de pretender enseñarle sobre derechos y humanidad a una persona que no se le permite ejercerlas. Esto se ve propiciado por la manera en que se le veía al indígena, como a un paria, al que se le privan de sus derechos y libertades solamente por no tener las mismas costumbres e ideales que ellos. Prácticas se han quedado atrás, ya que la educación indígena ya cuenta con un reconocimiento legal y cultural. Proyectos como la educación intercultural bilingüe o la enseñanza comunitaria buscan no solo enseñar, sino también revalorizar las lenguas originarias y las formas de organización propias de las comunidades indígenas. No obstante, las problemáticas aún persisten: falta de docentes especializados, escasos recursos pedagógicos y infraestructura, así como también la discriminación hacia las lenguas originarias. Pero más allá de estas problemáticas, la educación indígena ha dejado de ser un proyecto de integración forzada y se ha transformado en una propuesta orientada a reafirmar las lenguas originarias y a identificar la diversidad cultural del país.